Cordial saludo. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial. Es un artista polifacético, amigo de la casa, Juan Daniel Neira. Entonces, como para, sin más preámbulo, y con la misma dinámica de los programas anteriores, que consisten en invitar a poetas que tienen una voz propia y que están dispuestos a compartir su poesía con nosotros y todas sus maneras de percibir la vida y la poesía. Entonces, le doy la palabra a mi compañero Daniel Bello para que le haga una introducción y podamos comenzar con sus poemas. Muchas gracias, Juan Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Only Poetry. Y el día de hoy tenemos a un amigo de la casa que muy cordialmente nos ha acompañado. Él se llama Juan Daniel Neira Basto, es de Bogotá y nació en 1992. Es profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es poeta, docente, músico y actor de teatro. En el 2017 publicó su primer libro titulado Los rostros tras la llama con la editorial Piedemonte y actualmente se encuentra en la en el proceso de publicación de su segundo libro llamado El jinete blanco. Asimismo, es percusionista menor en el grupo de música campesina El Super Son Frailejónico, que seguro muchos lo conocen, y si no, pues les recomiendo que lo busquen, con el cual ha grabado varios EPs, entre ellos Sembrando Canciones para crecer la vida, para hacer crecer la vida y Con Color. Y el disco de larga duración De los Montes Vienen Bajando. Asimismo, ha hecho proyectos de teatro en la ciudad de Bogotá con el grupo La Caja Blanca Taller Teatro y el montaje Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, que fue seleccionado para el Festival de Teatro de Bogotá 2016. Y en el año 2020 fue seleccionado para participar en los festivales de poesía Gestos de la Poesía de la Universidad de los Andes de Bogotá y Encuentro Poético del Sur de la Universidad de Caracas, Venezuela. Desde el 2017 es docente de literatura y de teatro en el Colegio Agustín Nieto Caballero y en el 2021 fue seleccionado por convocatoria para participar en el 31 Festival de Poesía de la ciudad de Medellín. Entonces, pues nada, tenemos a alguien aquí que dedica su vida al arte, a diferentes expresiones de ella, encabeza con la poesía y sin más, le damos la palabra a Juanda. Gracias por acompañarnos. El micrófono es tuyo y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias por acompañarnos. No, pues compañeros y compañeras, muchas gracias por la invitación y pues por la atención pues, a la poesía que he tratado de compartir en este tiempito. Y pues la lectura que quiero hacer va a ser pues de las dos publicaciones pues que tengo hasta ahorita, que es el primero va a ser de Los rostros tras la llama y el segundo va a ser del Jinete Blanco. Entonces, pues voy a empezar a leer de Los rostros tras la llama. De corrido, pues estos poemitas que son bastante breves, entonces pues los voy a leer como si fueran uno solo. Listo. Amor y vacío son en Dios un mismo canto, una soledad que se celebra en ser la voz del fuego. Ni un solo rostro, solo la llama, solo el espejo. El vacío me disfraza de lo creado. Corazón de la hoguera, hogar de multitudes, el latir parejo de una verdad sin forma, un destino consumado en la presencia de una llama. Nado río arriba por los ojos de la vela. Estoy sentado de nuevo en el corazón del manantial. La llama es un abismo, un círculo sin forma, un manantial y un hoyo negro.
una palabra que respira. La paz que buscaba es ofrenda para la muerte. Esta es la leña que debe recibir el fuego. Llama, verbo diáfano, celebración, salud y poesía. Muerte, vacío, soledad. Mi sombra se pierde entre la noche cuando el fuego no me sueña. Ya no habrá más hombre si me deja de velar la luz. La primera gota de agua la dio el fuego. De ahí vino la fe, la humanidad, la palabra. Este trae un epígrafe de el poeta sufí Rumi. ¿Para qué sirve tu vida si no usas sus ¿Para qué sirve tu vida si no usas tus huesos como leña de su fuego? Y el poema dice: todo este trajinar con el viento y su comercio me ha traído a esta palabra. El camino de la noche no ha tenido más destino que tu voz. Columna de fuego, pilar de humo, frontera donde el desierto acaba, aurora en donde nuestro amor comienza. He olvidado mi nombre, el nombre de mis padres. Tu amor y sus caudales son, sin importar los rostros. He olvidado a quien he amado, por quien he vivido. Este fuego es mi único recuerdo. No amarro ya más ancla que el corazón del fuego. No sueño más camino que el que la llama alumbra. Lo demás siempre ha de ser vanidad y contingencia. Ha caído el mayor velo. Amar es ver tu rostro. Amar es desaparecer en la presencia de tu amor. Este tiene un epígrafe de Gastón Bachelard que dice: los seres débiles tienen un más allá muy delicado, menos brutal que los seres fuertes. Y el poema dice: al morir la vela, el fuego renace en el pábilo del otro reino. La muerte es ternura cuando la vida es ternura, y ambas se confunden en esa delicadeza. Otro con un epígrafe de Rumi que dice: si alguien pregunta, ¿cómo alcanza un siervo la gloria de Dios? Conviértete en la resplandeciente vela que todo el mundo puede ver. Así. Y el poema dice: silencio, debo dejar que hables. Pronuncia en mí tu amor, tu presencia de vela encendida. Fuera de ti se marchita la inocencia. En tu vientre intocable encierras la niñez de mi alma. El tiempo ha insistido en sostenerte como horizonte. Te debo el derrumbe de mis dioses y mis templos. Después de todo incendio, solo ha permanecido tu altar desnudo. Dibuja la lluvia la silueta de tu rostro. Cielo mudo,
que completa mi silencio. ¿Quién ha de oírme? Solo tú pronuncias mi canto, solo tú permites que el espíritu se baste en saber que me escuchas. Tu palabra sea mi palabra, yo no soy ni luz ni sombra, no soy más que el umbral de tu silencio. Hay días en los que el fuego decide morirse, su universo se vuelve turbio y malhumorado. Las montañas son muy amplias, el cielo hermoso en demasía. Entonces llega el viejo y se hunde entre los mares. Hace nacer la luz del regalo de su ausencia. En tu soberanía se hacen destino mi cobardía y mi desesperanza. Haces un pájaro de aquello que me prometió la muerte. Día tras día allanas el camino. Abres los ojos empolvados para devolverle la mirada al pájaro. Por la oscuridad de tus párpados entra la luz que se niega a apagarse. Estos sueños se resisten a que el miedo me someta. Mm. Todos los caminos van a dar a tu presencia. Tus ojos son el fin de todo laberinto. Silencio, raya de una sombra en el vacío, alas de un animal sin nombre, aliento, corazón íntimo de la luz que se abre al alma, que conversa con lo innombrable. Puede que olvide los corredores de mi casa, la forma de unos labios o el sonido del arroyo. Nada garantiza que haya aprendido del comercio con mis sombras, pero tú, entre las llamas, eres la memoria, el mar, el tiempo en las estrellas. Apenas un destello de la hoguera y ya tu boca es mi boca. Dices lo que yo nunca podría, ves lo que yo nunca diré. Tú, el de diversos rostros, el de las máscaras, el que se viste de aves y de cantos, el que conversa con su única palabra en los múltiples paisajes. Tú, tú eres yo, las aves, los paisajes, las palabras. Mm, no sé cuánto tiempo yo. ¿Otro ratito? Sí, pues o te quedan de los 15 iniciales, te quedarían unos 3, pero lo que podemos hacer es, aquí paramos, esto sería si quieres lo de este libro, o si quieres algo más de este, dejamos del otro libro un ratico de preguntas, conversamos y nos recitas un rato, en un rato de del segundo libro. Ah, pues sí, me parece una buena idea. Va. De Ah, una. bueno, Juan Daniel, pues te agradecemos de parte de Only Poetry que estés aquí. Nos agrada mucho tu presencia y muchísimas gracias por tu palabra. Em, yo tenía varias apreciaciones más que preguntas. Te quería contar que al escucharte me parece como que tiene un tono más, como que cobrara fuerza la palabra y la poesía, ¿cierto?
porque al leerlo creo que sentí otras cosas, como que la percibí de una manera diferente. Pero tu poesía me recuerda como a la luz, como al principio de las cosas, como algo, podríamos decirlo, como mítico. Eso siento yo. Y mi pregunta sí, es como, no sé, un cuestionamiento, es como que, ¿por qué eliges escribir esta poesía, cierto? Como esa duda que siempre se tiene entre lo sagrado y lo profano. Yo siempre me inclino más por lo profano, tal vez, ¿cierto? Como esos poemas que tienen luz, pero a la final profanan todo ese principio y esa luz y a todos estos dioses. ¿Tú por qué te eliges estar como del otro lado? Y ya, pues agradecerte por haber querido participar en esto, en este espacio de poesía y muchísimas gracias por tu palabra. Ay, gracias, Valeria. Pues yo no sé si estoy como del otro lado, digamos, como, sí, como de pronto no como cuando escribe este tipo de poesía, o cuando uno lee poesía, digamos, como, no sé, como Rumi o como Rilke, que se preguntan por estas vainas, digamos, pues por las cosas de las que trata la religión, como esa dimensión de lo trascendente que llaman Dios o llaman divinidad. Uno lo considera una cosa que, pues sí, como que habita en el ámbito de lo santo o de lo otro, de que no es el mundo, ¿no? Pero como yo vivo mi vida, o sea, sobre todo es porque surge de mi vida, o sea, como yo vivo mi vida, pues que es un desastre, y es sumamente profana, siempre está esa vivencia ahí, ¿sí? La vivencia como de una dimensión de lo trascendente en medio de lo inmanente, pero esa dimensión de lo trascendente, digamos que siempre elude la forma, y siempre elude el nombre precisamente, y siempre elude como una idea de verdad absoluta, ¿no? Siempre está transformándose, siempre está retando, porque al mismo tiempo creo que es la vida misma, sí, creo que lo sagrado es la vida misma, pues con sus miserias y sus esplendores. Y, y precisamente porque creo que me gusta la vida y le temo mucho, es que me la he tratado de explicar a mí mismo por medio de, pues primero a través de la poesía, eh, y también a través de una búsqueda de, pues de lo que yo llamo Dios, ¿sí? Pero no es un Dios que habita en un palco, ¿sí? O en una nube o en una dimensión de lo eterno, como súper purificada o súper higiénica, sino todo lo contrario, es un Dios que está en, pues en mi carne, en mis dudas, en mi horror, mi, en mi miedo, ¿sí? Y de alguna manera me consuela de esas cosas como tan profanas, podríamos decirlo así. Me consuela y da sentido y convierte esa experiencia de lo que podría ser algo desesperante en una experiencia del amor o del cariño o de la ternura. Es más o menos. Va- Muchísimas Vale, gracias. muchas gracias, Juan Daniel. Mira, yo te quería preguntar, bueno, primero agradecerte obviamente por esta celebración del fuego, sí, es una celebración al fuego básicamente. Y bueno, las imágenes son bien poderosas, pero yo quería hacerte una pregunta un poco más directa con el libro y es sobre el abuelo fuego y sobre esa experiencia como religiosa, esa experiencia eh, que se hace poesía, es decir, como lo que concuerda con la experiencia poética y la experiencia religiosa, lo que colinda, eso
esos límites que están llenos de luz y obviamente de oscuridad, pero bueno, mi pregunta más bien es por el abuelo fuego y por su dimensión oral, por la dimensión oral del fuego. Que nos hables un poquito de eso. Bueno, a ver, cuando pienso en el abuelo fuego, pienso mucho, pues precisamente pues como en esta presencia de pues sí, como de lo trascendente, de lo místico pues en lo más concreto, ¿no? En lo más inmediato, que yo creo que eso es lo que tiene ese misterio del fuego, ¿no? Que es como si uno estuviera viendo una cosa de otro mundo, ¿no? Pero lo está viendo en el cigarrillo que uno se fuma, lo está viendo en la estufa, lo está viendo pues en todo lado, en el sol, ¿sí? En la luz que hay, ¿sí? Y creo que ese misterio pues es una cosa muy fascinante y no ha dejado de fascinarnos nunca a nadie, ¿no? Como yo creo que desde que el ser humano. Hay una película que me gusta mucho que es la de, no me acuerdo cómo se dice, pues Anod, en La Guerra del Fuego, que es esta película en donde estos hombres como súper primitivos, por la búsqueda del fuego, pues porque primero es la búsqueda de la supervivencia, la búsqueda del poder, terminan encontrando una cosa que no tenían ni idea que iban a encontrar, que era como un vínculo con una realidad que antes parecía hostil, ¿no? Hay una escena que a mí me gusta mucho, que es la escena en la que ellos están durmiendo, pues los protagonistas de la película, y tienen el fuego pues en su llamita, sí, en su palito, pero ese fuego se sale de control y quema un árbol grandísimo y se arma un incendio inmenso y la reacción de estos personajes es la danza. ¿Sí? Es una euforia infinita porque están presenciando un fenómeno pues, que los desborda y los supera. Y además es muy interesante porque acto seguido lo que sucede en la peli es que aparecen como los enemigos del grupito, que es una tribu de antropófagos, y los amenazan y pues evidentemente los van a matar, los superan en número. Y sin embargo, detrás de los protagonistas, los que están protegiendo el fuego, aparece un mamut. Y todos los personajes humanos como que se estremecen y le tienen miedo al mamut, pero el personaje principal, el que es como el guardián del fuego principal, toma un puñado de matas y se los muestra al mamut y se le acerca como pronunciando palabras en voz baja, casi como una plegaria o como lo que sea, ¿sí? Y se los acerca y en ese momento el mamut recibe ese puñado de hierba y el mamut ataca después a los antropófagos, ¿sí? Entonces, para mí esa escena es muy impresionante porque es como si ante la presencia, sí, como ante la experiencia esta del asombro ante el fuego, estos personajes cobran como una conciencia, llamémoslo, como de una capacidad de relacionarse con cosas que no son ellos a través de la palabra, como si descubrieran a través del fuego como un umbral hacia un tejido del universo al que ellos pertenecen, pero también pertenece el mamut, y también pertenece la palabra, y también pertenece, no sé, el universo, ¿sí? Y, y yo siento que eso es una cosa muy impresionante del fuego, porque sí, de alguna manera, la manera como yo lo experimento, sí siento que o sea, como que se ordena el caos que es el mundo, ¿sí? El mundo deja de ser como este fenómeno tan aterrador y tan caótico pues, que es, pero, pero sí, como que gracias a esa experiencia del asombro
se intuye o se vivencia que esa experiencia de lo caótico no es del todo amenazante, ¿sí? O sea, no nos vamos a morir, o sea, sí nos vamos a morir, pero, o sea, no nos vamos a morir tan mal, no sé cómo decirlo. O sea, como que si hay una experiencia, o sea, si hay un fenómeno del amor, o si hay un fenómeno de lo, sí, como del orden, llamémoslo, eh, y uno de los, como de los síntomas de que ese orden existe es la presencia del fuego, sí, es la presencia de la, pues en general, como de la naturaleza, sí, porque la naturaleza es hermosísima, es aterradora, es hermosísima, es real, es realmente, pues, aterradora, pero al mismo tiempo como que siempre como que hace que penetre en el alma una experiencia del asombro y una experiencia de alguna manera, de la paz muy profunda. Y siento que el fuego es como muy fuerte en ese fenómeno, para generar ese fenómeno. Y pues podemos hablar de, pues, de todas las cosas que pasan, digamos, alrededor, lo que tú dices, de la oralidad, sí, como que el fuego reúne pues a los seres humanos, pero pues creo que ya hablaba mucho. Sí, no, igual la idea es eso, que tú hables, parce, porque pues nosotros estamos aquí en cada programa y tenemos ese problema de que al parecer también tienes tú, que no está mal, es de extendernos en la palabra, ¿no? Y es como cuando se nos da la oportunidad, pues hay que hablar, ¿no? Pero y pues no, bienvenido, o sea, todo lo que quieras decir, porque de ahí comienzan a salir como estas ramificaciones y estas demás como, pues como temas que vienen, porque yo tenía una pregunta preparada para ti, que era la primera, y era como cambiando de frente completamente, porque eres docente de un colegio, ¿no? Entonces, pues primero saber de qué cursos y, pues es de teatro y de literatura. Entonces, pues son asignaturas que en teoría en un colegio, no sé cómo sea el Agustín Nieto, pues creo que lo que era en mi época, hace 14 años que me gradué, era un colegio como medio liberal, ¿no? Que no era tan estricto y todo esto, no sé cómo sea Sí, hoy en día, pero sigue en mi siendo. colegio, en mi época, literatura y teatro eran las materias de relleno, ¿no? En la que uno se metía por esto, ¿no? Entonces, pues primero eso, ¿no? ¿Cómo uno afronta esta labor que obviamente es también de sobrevivir? Supongo que eso es lo que te da un sustento de vida, pero no es como meterse a un call center, sino hay Sí, algo de pasión en ello. Entonces, eso es lo primero, para que lo tengas ahí, era lo primero que yo te quería preguntar. Y después lo otro, ya entrando como en lo que ya has venido contándonos y en lo que ha dicho Vale, por ejemplo, es una pequeña respuesta de una entrevista que le hicieron a Blanca Varela hace un tiempo, que yo le compartí a Dani Granja, que ella decía: te hago una confesión, a mí no me gusta mi poesía, pero es la única que puedo escribir. Es una poesía honesta. No podría haber escrito de otra manera. Y pues creo que eso nos pasa a todos, porque pues yo a ti te conocí en situaciones de lo que tú decías, ¿no? Profanas, ¿no? De fiesta, de rock and roll. Y cuando me encuentro con tu poesía, es algo que yo digo: ok, este man me estaba mintiendo cuando lo conocí, o qué es eso, ¿no? Pero pues es justamente todas estas dimensiones que uno puede tener como ser humano. Y mi segunda como observación o pregunta es, bueno, no, antes de eso, es como tu lectura es muy interesante, es un rito, siento que ahí se ve el fuego, no es en las imágenes, y es en esta invocación que tú haces cuando lees, pues para las personas, no sé, bueno, otra pregunta más adelante sería si se pueden conseguir tus libros, en dónde, si todavía están a la venta o no, porque tú empezaste a leer en orden y en un momento comenzaste a saltarte poemas, como en el noveno, décimo, pero hasta ese momento yo sentí que era una oración completa. Entonces, otra pregunta iría como ahí, como, porque tengo entendido, no sé si es correcto, que este es tu libro de tesis de grado, de ujú, literatura. Entonces, no sí. sé si hay algo por ahí que es al final un solo
un solo gran poema que se está construyendo, porque comparto lo que dice Vale, una cosa, y por eso nosotros intentamos que se vea la cara de la persona cuando está leyendo y que sea esto, porque una cosa es leer un texto, ¿no? Enfrentarse con un papel y leer lo que dice, y otra cosa es escucharlo a viva voz de la persona y que tú nos digas, lo voy a leer seguido. Y esas pausas hacen que en verdad uno entienda que es casi como una oración y uno entra como en un rito ahí y cambia completamente, ¿no? Porque al principio nos saludamos y ahora entonces, ¿qué? Mi perro, no sé qué, ta, ta, ta. Y entra la poesía y es como, ok, aquí ya entramos en otro momento y cambió la voz de todos y a pesar de las distancias que nos separan, se siente una energía diferente como en el tono de voz de cada uno, ¿no? Entonces, nada, voy a quedarme con esas primero, como que nos experiencia de docente, cómo lo asumes, cómo es esa postura, cómo se puede, dónde se puede conseguir tu libro, si se puede o no, y que nos cuentes si lo habías pensado este libro un poco en la manera de un gran solo poema o cuál fue la intención de esto, ¿no? Porque el libro igual está dedicado, Dani habla del abuelo fuego, pero el libro está dedicado a tu abuelo materno. No materno, sí. ¿No? Entonces, no sé si por ahí él te influenció con estos, ¿no? La típica reunión de familia en que uno se reúne en una Sí. sala con la familia y el abuelo comienza a echar todos los cuentos de su infancia. Sí. Bueno, no sé. No sé si la pregunta de Dani era por ese lado, tú me estabas preguntando. Era por mi abuelo fuego, mi abuelo Sí, no, el concretamente. abuelo fuego, el abuelo, Yo pensé que era ¿no? el Pero fuego. el poemario está dedicado al abuelo Basto. Sí, el abuelo. Entonces, no sé Pero, si hay una relación como entre Y ese era un cuento. poco eso, era eso. De pronto su ah, mal planteada era justamente eso, pero igual también sirvió de claro, luz. no, sí, no, total. No, es que lo pensé por el fuego, porque, o sea, yo le puse precisamente abuelo fuego, pues en la dedicatoria de mi abuelo, porque en la tradición, pues en la tradición como el peyote y del Lakota y de pues, distintos pueblos del norte de México, del sur de Estados Unidos, que pues yo he tenido, pues gracias a la vida, la oportunidad de conocer, se le dice al abuelo fuego, ¿sí? Porque precisamente se entiende el fuego como un espíritu pues muy antiguo que viene precisamente pues a la vida de los seres humanos a ayudarles a ordenar sus vidas porque se ve que no pueden, como un abuelo, ¿sí? Y pues se lo puse a mi abuelo como porque pues mi abuelo murió el año antes de que yo publicara, el año antes de que yo publicara ese libro, fue como el año durante el cual yo estuve escribiendo más o menos ese libro. Y fue como, pues, la muerte de él, que él es, pues, él fue yo creo que el pilar más grande, junto con mi padre y con mi mamá, pues, de quién soy y de mi vida. Entonces, como que él fue pues, como un momento de quiebre muy grande en la vida, que yo creo que sí me llevó a entender ese libro como, pues, como lo que terminó siendo. Y entonces se lo dedico es a su memoria, ¿sí? Porque también él sí representa un poco lo mismo que sucede pues, en una ceremonia de media luna, que es la ceremonia, pues, un tipo de ceremonia en donde se, se toma la medicina del peyote. El fuego es el centro, ¿sí? Es el chief, él es el que ordena todo. O sea, ahí hay un resto de personas haciendo unas actividades que en últimas están siendo manejadas y como supervisadas por el abuelo fuego, por el fuego. El fuego es el centro de todo. Sí, es como sí, es el ordenador. Entonces lo puse, yo vivía también como en mi vida la presencia de mi abuelo de esa manera. Y entonces fue como una manera bonita como de unir esas dos cosas que me han marcado tanto, ¿no? Pues la vida y la muerte de mi abuelo pues con esta experiencia del fuego que también había tenido. Entonces, bueno, por ese lado eso. Por el lado del ser profe, parce, es un voltaje, es muy fuerte. Es, ¿De qué cursos eres? ¿De décimo, once, yo, noveno, octavo, yo primero? doy bachillerato de sexto a 11. En ese colegio pues no funciona así, funciona por ciclos. Entonces, sexto y séptimo, no,
quinto y sexto están en tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno en cuarto ciclo, y 11 y décimo en medio. Y pues ha sido una experiencia que me ha retado demasiado, hasta la locura. Me ha retado demasiado. Pero al mismo tiempo ha sido demasiado importante, porque es como solamente cuando me volví profesor se me quitó la ansiedad de sentir de que mi vida no, o sea, yo hacía cosas, ¿no? O sea, poesía y música, pero siempre estaba como una ansiedad de sentir de que no era suficiente, ¿sí? Como no estaba haciendo como un servicio suficiente, ¿sí? Entonces, cuando llegó la oportunidad de ser docente, lo que sí se me quitó fue como esa ansiedad del servicio, como que sí sentí que estaba haciendo algo demasiado importante cuando llegué a ese colegio. Sentí que estaba haciendo algo demasiado, demasiado importante con la manera en la que pues me tejí, pues que es la vida de esos niños se tejieron a mi vida y la oportunidad que tuve de compartirles precisamente pues mi amor por la poesía, sobre todo, y por el teatro, pero más por la poesía. Eso fue lo más importante, como ver cómo la poesía transformaba la vida de otras personas de maneras parecidas, no digamos la misma, pero parecidas a cómo transformó la vida mía. Y eso es demasiado bonito, eso es demasiado valioso, porque uno ve y sobre todo, por ejemplo, ser profesor en tiempo de pandemia, eso fue muy, muy increíble, ¿sí? O sea, fue desastroso y fue muy difícil, pero en últimas fue o sea, fue desnudar tanto la vida que solamente lo más importante y lo único que de verdad tenía sentido quedó, y entre esas cosas fue la poesía, ¿sí? En la vida de esos niños. Y eso fue muy bacano porque, pues, o sea, uno como profesor en una pandemia, en un mundo que está yéndose al carajo, uno como les dice, como, mira, sé un ciudadano, sí, como, sí, como prepárate para el IFES, sé un ciudadano ejemplar y el mundo se está acabando, entonces uno, ¿qué les dice? ¿Sí me entiende? Eh, y lo que sí quedó fue eso, como Y qué pena dime. interrumpirte. ¿Qué le pones a leer de poesía a un alumno de décimo o a un alumno de octavo? Porque eso es interesante, ¿no? Porque pues yo recuerdo que en el colegio, pues si a uno le ponen a leer los clásicos, pues uno coge la literatura y la manda para la mierda, porque no le entiende. Y la poesía es uno de los géneros más complicados. Entonces, ¿qué le pones tú a leer a tus alumnos y alumnas de poesía? O cómo haces? ¿Los pones a recitar en voz alta o cómo es la vuelta por ahí? Por ejemplo, yo en la pandemia les puse a leer Rambo y fue una chimba. Nadie entendió nada, nadie, o sea, ninguno, o sea, yo todavía no entiendo a Rambo, ¿sí? O sea, y ellos tampoco, pero era muy, o sea, es que no es una cuestión de entender, ¿no? O sea, era como una cuestión de esta energía tan desaforada y tan rebelde y tan necesaria, pues, para la vida, ¿no? Entonces yo, pues, como que una de las cosas que me acuerdo ahorita concretamente que les puse a leer fue Rambo. Pero, también, ahorita no me acuerdo bien qué les puse a leer Pizarnik, me acuerdo. Normalmente Bolaño, les puse a leer Bolaño, les puse a leer normalmente, pues sí, como, pues por ejemplo, esa es la poesía que a mí me gusta mucho y la literatura que me gusta mucho desde que conocí a Bolaño. Para mí Bolaño fue como un antes y un después en mi vida como lector. Porque me abrió ese man es un maestro. Ese libro justo fue como que yo lo compré de la manera más, porque me regalaron ¿cómo se llama eso? Un bono ahí en el colegio de Navidad y no tenía ni idea qué comprar y prim, cogí ese libro, el de los cuentos, marica, y eso fue demasiado importante porque me renovó un montón como la idea que tenía de la literatura y me hizo volcarlo más hacia un lugar
entenderlo más como un acto como mucho más desesperado que el que antes, como uno llena mucho la literatura de vanidad muchas veces, ¿no? Como que llena la literatura de esta idea de que, sí, de que es una cosa para gente inteligente. Sí. Y no, o sea, la inteligencia, de hecho, o sea, o sí, o como que ser muy, muy erudito, bueno, es una cosa como una institucionalidad literaria re ficti, que me parece re paila. Eh, sí, y gracias al Bolaño, como que empecé a recobrar un montón como esta idea de la literatura como un acto de desesperación, ¿sí? Como una urgencia. Y siempre lo he habido mucho así y me gustó mucho como que los niños también lo entendieran así, porque eran niños pues muy cascados, o sea, son niños muy cascados al día de hoy, por eso es que, o sea, yo es que yo estoy es mamado, pero pero son niños muy, muy lindos, pero al mismo tiempo, pues, como en unas circunstancias que ellos no tienen la culpa de estar viviendo, ¿sí? Ellos no tienen la culpa de estar heredando el mundo que están heredando, que es, pues, es un completo desastre. Entonces, ellos están en una posición como muy vulnerable en el sentido de que lo que les decía ahorita, ¿sí? Como, o sea, como compórtate, sé ejemplar, sé una chimba y copea con este sistema, pero este sistema es un desastre, ¿sí? Entonces, ellos, es muy chévere como que ellos puedan encontrar hayan encontrado y estén encontrando pues su manera de mandar a todo el mundo al carajo, ¿sí? Porque pues porque lo necesitan y pues es lo más sabio que se puede hacer es, digo yo. Mm. Bueno, y con el teatro, ¿cómo te va? Y con esa experiencia como del festival y con todo ese recorrido, como esa experiencia teatral ahí que está ahí latente y también lo de la música. Eh, Como que al ver tu obra también siento que hay una continuación o de alguna manera como que son facetas como de un mismo proceso creativo, ¿no? Entonces, ¿cómo es asumir el poema, asumir la canción y asumir la escena? Eh, En una palabra. No, mentira. en una palabra, ay sí. Pues sí, la palabra sería urgencia. Mm, sí, la urgencia. Sí, la urgencia, la urgencia. Y digamos que pues con el teatro, pues como, o sea, yo desafortunadamente hace, o sea, desde que empezó la pandemia no me volví a vincular a ningún grupo teatral y eso pues, me ha afectado. Pero como que no se han dado las cosas, el tiempo en el colegio me ha consumido un poquito. Eh, pero el teatro, pues como docente y como, pues, como lo vivía antes de ser docente, el teatro pues es muy impresionante, porque es toda esta vivencia de, digamos, como el otro lado de la vida, eh, de la poesía, como esto que llaman el rito, ¿no? Como esto que llamamos el rito, como esta sensación pues como de que se abre un umbral hacia un espacio especial que no podemos como definir del todo, pero sabemos que pasan cosas que sucede una experiencia que nos atraviesa y que nos transforma y que se hace muy necesaria para nuestra salud, em, es vivir eso en la carne, ¿sí? Es vivir eso con todo el cuerpo y es vivirlo en colectivo. Y eso es muy fuerte. Eso es muy, muy, muy fuerte porque uno sí se hace muy sensible a través de la escena al misterio. Sí, uno se hace muy sensible a darse cuenta pues que el mundo no es solamente como ese caos, ese azar pues que, pues, y ese mecanismo como tan voraz pues que experimentamos todos los días, sino que es una cosa de otra índole. Es como que eso, palpita como un orden, palpita como unas coincidencias, palpitan como unas revelaciones
de la identidad, del sentido de quién uno es, del camino que uno tiene, de la vida que uno ha vivido, sus dolores y todas esas vainas. Uno vivencia eso muy profundamente a través de la carne y no solo, que eso es lo más interesante, ¿sí? Como no como en ese espacio como tan a veces solitario de la lectura, sino como una experiencia colectiva, así como, es como una locura colectiva, es como una histeria colectiva el teatro. Y eso es muy bonito, es muy, es muy sanador. Por ejemplo, lo vivo mucho también como con mis estudiantes, como que el teatro que hemos hecho con los estudiantes es muy lindo porque precisamente ha podido eso, como ordenar el mundo que se les ha desorganizado a través de sus creaciones, a través de sus burlas, ¿sí? Y, y eso, yo creo que que eso queda muy, muy profundamente en uno, eso lo marca un resto. Y yo espero que eso, lo que le esté pasando a esos chicos, sí, que en el futuro no se acuerden pues, de la raíz cuadrada de pi, pero sí se acuerdan pues de que hubo un momento en el que todo pareció estar bien por 10 minutos. Y eso es chévere. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería, bueno, no preguntarte, sino como que me reflejé mucho en lo de la dedicatoria. Mi libro también tiene como mi dedicatoria va hacia mi abuelo y es algo como muy chévere, ¿no? Y desglosa muchas cosas. Tal vez él nunca leyó mi libro, pero él va a estar siempre presente ahí, ¿ves? Entonces yo creo que eso no sé si te pase y eso significa muchísimo y me parece que ya, digamos, dirigiéndonos al ámbito académico, la intertextualidad de alguna manera nos permite que todas esas cosas se junten y que en verdad tiene significado, ¿cierto? Que a veces uno lo pasa por alto en los libros, las dedicatorias, los epígrafes y un montón de cosas, pero que tienen ese sentido, ¿no? Respecto a tu experiencia como docente, no, me llenó muchísimo porque yo tengo ese miedo de ser docente. Yo he lidiado con eso muchísimos años y creo que seguiré lidiando con eso, pero también tengo una experiencia muy loca. Yo me gusta mucho Leopoldo María Panero y un día dije, no, lo voy a poner en el tablero. Y me daba mucha risa que todos ellos fumaban marihuana, creo yo, mis estudiantes, pero no sabían qué era el hachís. Entonces me tocó como explicarles ahí un montón de cosas a esa oda que hacía Panero sobre el rock and roll y el hachís y me dio muchísima risa. Entonces yo creo que tal vez no se acuerdan del poema y tal vez no se acuerden de mí, pero de que la marihuana también se le dice hachís, creo que sí. Entonces, ya, no sé, esa fue como mi apreciación, me gustó mucho tu palabra, y me gusta mucho tu palabra dentro de la poesía y lo que nos cuentas y nos compartes, porque de eso se trata este espacio. Y quería invitarte si quieres leernos más de tus poemas. Sí, sí me gustaría, porque justo de esto que hemos estado hablando es el segundo libro, porque el segundo libro ya tiene una experiencia, como que nace una experiencia muy distinta, pues parecida pero distinta, pero porque nace, digamos, en la pandemia. Es que yo creo que la pandemia, o sea, nadie ha dimensionado lo loco que estamos, ¿sí? Yo creo que no han surgido los estudios en los que se dimensione el impacto que ha tenido esta vaina. Sí, estamos como ahí sí, apenas saliendo la neblina. Y yo sí, ahorita o sea, el 2021, que la gente como que ya está otra vez volviendo a las calles y toda esa vaina, yo sentía que o sea, somos más frágiles mentalmente. Siento eso un montón. Somos más frágiles, somos más, en general más frágiles, somos más ansiosos y, y, y no es como una vaina de uno solo, sino que es como el colectivo el que está pasando por eso. Entonces, es curioso, pues porque este libro del que voy a leer poemas ahorita, lo escribí durante la pandemia.
Lo escribí durante los primeros meses de la pandemia y surgió porque pues, o sea, engloba un poquito todo lo que hemos estado hablando, porque surgió gracias a que mis estudiantes de 10º y 11, yo les hablaba al resto de Ramboy, les hablaba al resto de Bolaño, les hablaba al resto de gente, y de alguna otra manera yo siempre terminaba como refiriéndome al libro del Apocalipsis, ¿sí? Porque les hablaba de William Blake, les hablaba y al libro del Apocalipsis de San Juan. Y entonces unos chinos en diciembre del 2019 me dijeron, profe, usted el otro año debería darnos una cátedra del Apocalipsis. Y yo les dije, pues parce, de una. Y se las empecé a dar. Y empezamos a leer el libro del Apocalipsis. Y llegó la pandemia. Y entonces nosotros empezamos a leer y tener esa clase durante la pandemia, durante todas esas vainas. Entonces era muy impresionante cómo la realidad se unía a la palabra y pues fue una experiencia muy impresionante, ¿sí? Fue como muy especial. Y pues muy linda también porque pues en últimas el libro del Apocalipsis es un libro acerca de la esperanza. Es un libro acerca de la esperanza, es un libro acerca del amor, acerca de la libertad en medio del desastre. Y entonces ese fue el libro pues que me acompañó durante pues como ese periodo como tan extraño. Y yo empecé a escribir y salió este libro que se llama El Jinete Blanco. Y el Jinete Blanco precisamente pues como que es la imagen en la que en el Apocalipsis, en el capítulo 19, se refiere a la palabra. ¿Sí? El fenómeno de la palabra, pues que en el cristianismo es Cristo, que es una vaina, o sea, es un misterio muy grande que a mí pues, me toca profundamente, ¿sí? Ese vínculo entre, pues la palabra, pues sí, la palabra hecha carne, ¿sí? Que es la poesía, que es, bueno, entonces el libro es acerca de eso. Acerca de el vínculo, sí, pues como la palabra es ese espacio como de redención o de salvación o de esperanza en medio de una realidad pues que no, pues que es caótica y está en putrefacción. Y entonces les voy a leer un poquito, ¿vale? Tiene epígrafes del libro del Apocalipsis, entonces empieza así. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. He visto en el cielo miles de pájaros volando. Eran 1000, pero eran 3. Eran 1. Es luz este silencio, y viento, y pájaros, y umbral hacia tus ojos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 10:4. Hemos visto la arena y la ceniza, el fuego que pronunció el viento. Hemos visto el halcón y su casa, la palabra que sostiene la belleza. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Mateo 25:39. No serán las visiones ni el pan comido a solas las que abrirán las puertas de lo eterno. Serán las palabras pronunciadas a los solitarios, el pan partido en la unión del hambre. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. La raza derramada en la sangre de la arena, los ojos que buscaron al viento y sus cenizas, las voces encajonadas en las montañas y las catacumbas, los rezos que florecen sobre las tumbas
de los antepasados. No has escatimado en penas, la tierra es perpetua llaga. Esta orfandad sin nombre es el hogar de nuestros padres. Una comunión en la enfermedad, una comunión con la muerte y la pobreza, un recordarnos siendo olvido, un no olvidarnos siendo uno con la sombra. No es cualquier sombra la que hallo al ofrecer la mía, es un amigo y un hogar. Los libros que pesan en sus ojos son el testimonio de una misma herencia. Somos hermanos, prójimos, prófugos y vagabundos. Negado el don del agua, el don de la sed. Adelantar. Hubo un cuenco roto, lo llamé alma. Desde su vacío invoqué a la lluvia. Tus lágrimas lo inundaron todo. Ya no hubo llaga abierta que no fuera tu dolor. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:16. El derrumbe que es tu rostro no revela novedad alguna. El terrible rito es lo más amado, lo más íntimo, el más antiguo reconocimiento. De su boca salía una espada de 2 filos. Apocalipsis 1:16. La herida de la espada abre el párpado en la carne. El cuerpo atravesado es cuenco de la lluvia, vaso de la luz. Un abismo invoca a otro abismo. Salmo 42:8. Abierta la boca entre los pechos, abierto ya el inmenso rostro. Al fin hay espacio para que anide en mí tu ave. Mi abismo solo cabe entre tus manos. Tu abismo solo cabe entre mi abismo. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Subirme a tu atalaya y mirar desde tus ojos. Ser testigo de tus ojos, morando entre los míos. Y yo creo que con esto puedo cerrar la lectura. Dice: Callé aterrado ante el cielo en llamas. No me enmudeció la luz ni la belleza. Un muro infranqueable, imposible a la palabra. Y pájaros volaron a través de mi silencio. Ya. Buena, parce. Muchas gracias. Siento que Muchas gracias. tiene muy entrenada la recitada y después de escucharlo nos pone en otro estado de ánimo, ¿no? Como que todo el vértigo se vuelve otra vez este rito y puede volver el fuego, ¿no? Como al centro y en el que, lo que usted decía antes, ¿no? Como un estado de meditación y un poquito más calmo todo. Eh, Antes de entrar a hablar pues, de lo que usted nos anticipó ya, ¿no? Del apocalipsis,
y de cómo nace este libro. Yo quisiera preguntarle, espero que mis vecinos están aquí ahora haciendo ruido y se me da la palabra. Porque es que yo estoy muy contrariado de conocerlo a usted recitando. Lo escuché en el Festival de Medellín, en el Festival de Poesía de Medellín, pero ahí fue como, pues que les dieron un ratico y no le dieron la oportunidad de hablar, sino de recitar, y ya, ¿no? Dani Granja también estuvo, y fue muy, muy concisa la cosa, ¿no? Y aquí escuchándolo, pues es muy interesante escuchar como sus posturas y lo que él decía del teatro y su experiencia con el Super Son Frailejónico, es que usted en su vida tiene una visión del mundo aterradora o, no quiero decir pesimista, pero pues muy fuerte y como muy planteada. Y siento que en la poesía usted encuentra una cápsula en la que se expresa de otra manera, ¿no? Por lo que usted dice, el teatro es urgencia, bueno, dijo, todo esto es urgencia, pero pues el teatro es muy vivo, ¿no? Hay mucho fuego en la acción, el Super Soy Frailejón, el que no lo conocen, esto es, pues, ¿no? Es una farra, ¿no? De pueblo así, ta, 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 y aquí usted nos mete en este ritual, ¿no? En este ritmo que la logra muy bien y es muy interesante porque justamente esta es una de las cosas que queremos eh, proponerle a la gente y es que la poesía tiene que escucharse de quien la escribe, porque ahí está la propuesta máxima, ¿no? O sea, una cosa es leer y otra cosa es escuchar a quien lo escribe, porque cada uno lee de una manera determinada su poesía. Y escuchándolo es muy diferente a como uno lo lee. A mí me pasó porque yo hice unas pausas muy largas, son poemas muy pequeños, ¿no? Entonces la primera pregunta vuelve a ser que por favor nos cuente si le interesa, si no, pues me diga, no me interesa y ya, si podemos conseguir sus libros, porque este segundo libro, según lo que usted nos contó, estaba en proceso, pero lo vi leyéndolo. Entonces no sé si ya salió. Y ahora que recuerdo, usted dice que es editor de esta editorial del segundo libro. Entonces, pues, ¿cómo es eso de ser editor pues, de una editorial en la que usted seguramente trabaja con libros de poesía, ¿no? Como que nos cuente un poquito de esto, ¿no? Como de qué es editar poesía, ¿no? Porque, pues, uf, o sea, lo que le decimos, una cosa es nosotros lo leímos antes de y veníamos con unas preguntas y con una idea de hacerle como un cierto, ¿no? De cogerlo contra el paredón y preguntarle cosas y usted nos sale con esta lectura y nos cambia el chip, ¿no? Entonces, esto mismo le debe pasar a usted cuando lee a otros, a otras personas eh, en su faceta de editor. Entonces, pues, ¿cómo es esto, no? Porque usted abarca un gran aspecto de la expresión artística. Entonces, pues, que nos cuente un poquito de eso. Pues digamos que, o sea, yo estoy muy, muy empezando, digamos, o sea, yo la verdad estoy trabajando como colaborador en Lobo Blanco. O sea, yo participé en la publicación, en la revisión de textos de un libro de poesía de una poeta mapuche que se llama Rayan Kie, que es una mujer pues muy, muy impresionante. Pero en el estricto sentido de ser, yo no soy, digamos, no me puedo considerar editor, soy como un colaborador dentro de la editorial, hago parte de la editorial en el sentido de que sí, como que colaboro y estoy dispuesto y hago pues como reseñitas y textos y vainas, pero no, yo no me puedo decir como en el estricto sentido de la palabra editor. Entonces, sí, pues como creo que, porque estoy apenas aprendiendo, digamos, como que eso fue, sí es algo que le agradezco mucho a Ícaro, que Ícaro Valderrama, que es como el editor en jefe de Lobo Blanco. Él leyó mi libro y le llamó mucho la atención y pues me llamó, me dijo como parece quiere trabajar con nosotros, quiere participar en una revista que se llama Permutante, quiere trabajar pues quiere hacer la selección y la revisión y la corrección de textos para este libro de Rayen. Entonces, digamos que esa ha sido como mi función, que igual es muy bacana. O sea, eso es lo que yo quiero hacer, ¿sí? O sea, en este momento de mi vida.
Esa es lo que me gusta, la manera en la que me gustaría como ganarme la plata. Porque, porque es muy lindo trabajar con la poesía. O sea, si yo pudiera como llenar mi vida de más espacios de poesía de esta manera, sería muy, muy, muy feliz. Porque digamos que ahorita, o sea, el ser profesor sí es muy fuerte. Y se consume mucho. Y sí, o sea, yo trabajo con las cosas que me gustan, las lecturas que me gustan y todo, pero digamos que sí, sí consume mucho el tiempo y consume mucho la atención y yo digo como que consume mucho la cordura. Entonces sí, hay días en los que por varios días no puedo leer poesía, o no tengo como ni la fuerza ni como la calma o lo que sea para como vivenciar profundamente la poesía como suelo hacer, ¿sí? Sobre todo en estos últimos años después de la pandemia ha sido así, por alguna razón. Em, pero trabajar con poesía es muy bello, porque es muy increíble como el alma de uno, o sea, el alma de uno es como un perrito velón. O sea, todo lo que le dan le parece una chimba. Porque sí, o sea, lo bonito de la poesía es que es como una cosa tan sincera que uno se puede relacionar. O sea, yo creo, ¿no? Como que la única requisito, o sea, como la única condición necesaria para hacer poesía es sinceridad. Eh, porque, sí, o sea, como cuando uno lee un texto que está hecho desde un lugar como auténtico y sincero, es muy fácil que el alma lo disfrute, ¿sí? Porque es esa pequeña salvación pues de un sentirse solo, de la soledad, o pues como esos miedos, por ejemplo, como que tenía mucho Kafka de que no hubiera ningún tipo de comunicación, o sea, entre los seres humanos, ¿no? Que el lenguaje fuera más que un puente, un abismo, y yo creo que la poesía logra precisamente que uno se crea, al menos un ratico, que el lenguaje sí es un puente entre espíritus, digámoslo, y eso es bonito, pues porque uno se siente, o sea, se siente bien no sentirse tan solo. Y entonces trabajar con la poesía es muy bacano. O sea, es muy distinto como el nivel de comunicación que uno tiene cuando se conoce con poemas que cuando uno se conoce, pues digamos, pues hablando, parchando, ¿no? Como pues tú decías al principio, ¿no? Como marica, tú me conociste en la farra, pero pues, o sea, ese sí soy yo, pues, pero pues soy más que eso, o sea, soy más parecido a lo que está en los poemas. Sí, entonces eso es bacano, eso es muy bacano como sentir que el alma sí tiene un espacio en el que es eficazmente comunicada. Em, y eso. Y los libros em, todavía quedan. Creo que hay en Matorral, librería, debe haber, pues en las librerías independientes donde está Piedemonte, que es la editorial de Santi López con la que sacamos el libro, deben estar. Entonces en Matorral, estoy seguro que hay en Matorral, hay en La Valija de Fuego. Si lo quieren en otros lugares de Colombia, Matorral hace envíos. Y pues yo también me quedan 5. Me quedan 5 de los míos. Ahí Y estoy creo que hablando del primero. el primero, de Los Rostros tras la llama. Ok, ¿se También lo está. conseguimos en Matorral, la valija de fuego o pues contigo? Muéstranoslo, muéstranos la portada. Yo lo quiero ver. Ay, Aquí qué lo estoy lindo. viendo. La ilustración la hace un parcero también, se llama Nicolás Baresh. ¿Y el Y segundo? ¿Y el del jinete blanco? el jinete blanco lo vamos a sacar con lobo blanco, lo más. O sea, ya se supone que esta semana, ya estamos haciendo la cotización. La idea es que salga ya. Íbamos a sacar la semana, el año pasado, pero como que nos cogió tarde. Pero ya, esa vaina va a salir, o sea, a las finales de febrero ya está impreso y ya esté pues para rotarlo. Súper Y bien. Yo te quería preguntar, era que si puedes escribir en el chat el nombre de la poeta que me dijiste, que nos dijiste. ¿cuál? Estaba como interesada, no sé.
¿Rambo? Dijiste el nombre, pero no, sí, pero no alcancé a anotarlo. Ah, Arthur Rambo. No, ¿O de quién? la poeta que creo que le editaron. Le Ah, editaron el... Rayín Pie. Sí, así, Ella, así porfa. ella es increíble. Ahí. Sí, porque eso, gracias, porque uno de las preguntas finales que tenemos dos preguntas, ya como vamos a ir cerrando, era, te pedimos un poema de un poeta recomendado o poeta recomendada que nos quieras compartir para que nosotros podamos poner en nuestra página de Instagram. Entonces ahí ponemos a Rayen Kiev, ¿cómo se pronuncia? Ni idea. Como Die. Bien, Die, Bueno, creo. si después Ella. igual nos puedes mandar eso, de una. Si nos puedes mandar el poema que te gusta a ti, nosotros lo compartimos de ella. Y la otra era uno tuyo, pedirte permiso si nos dejas compartir un poema tuyo, porque nuestra intención es pues que se visualice un poco pues todos estos temas que están pasando, ¿no? Entonces, pues no sé, tú conoces a Lina Gabriela, que ella estuvo en este otro programa. Pues con ella también tuvimos una charla y con ella hablamos del portuñol, ¿no? Y ella nos recomendó un poeta uruguayo que escribió una novela en portuñol y todo esto, pero también como pues a los actuales, ¿no? A nuestra generación, ¿no? Finales de los 80s, principios de los 90s, y que se da a conocer qué es lo que está pasando. Yo estoy viviendo en Ciudad de México, tú estás en Bogotá, Dani está en Canadá, Vale está en Pasto, entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Y cuáles son estos puntos de contacto de la poesía, porque al final siempre hay un punto de contacto, ¿no? No importa cuál sea. Y creo que tú lo dijiste muy bien y era como, eh, espérate que yo anoté la frase y todo porque me gustó mucho y era como, la única condición El de hacer puente es un abismo, es la sinceridad, ¿no? el de la Entonces, sinceridad. si hablamos de sinceridad, eso va con lo que yo asumo o quiero conectar con la de Blanca Varela y es, pues al final uno solo puede escribir de lo que tiene en la cabeza y eso es sinceridad, ¿no? O sea, así sea facho, así sea romántico, cursi, depresivo, viene de lo que uno está viviendo y la palabra escrita le da a uno esa intimidad que a veces uno recubre con otras expresiones, ¿no? Como ser un payaso o como, ¿no? Como hacer otras cosas o tener otras profesiones. Entonces, pues nada, yo creo que ya podremos ir cerrando. Si mis compañeros Dani o Vale tienen algo que decir y si no, te pediríamos que nos recites el último poema. No tiene que ser tuyo o de alguien más, si fuera tuyo mucho mejor. Y vamos cerrando ya para que, pues nada, el programa cierre de una manera espectacular. Te agradecemos un montón, parce. Qué No. chimba tu manera de recitar. Si nos quieres dejar, no sé si tengas Instagram o algo así, porque la idea es, ok, no tienes, entonces pues no hay manera. ¿Cómo te encuentra la gente? Solo está tu libro. Solo está. No, pues yo tengo un Facebook anónimo que ya no está anónimo. Pero ya nadie usa Facebook, ¿no? O sea, Pues yo lo uso. Porque la sí, idea es, además de que tú estés aquí, es crear una red, porque al estar yo en México, estamos aquí como conectando con poetas de México, con poetas en Pasto. La idea es que después vengan alguien que esté en Canadá y pues podamos como conectarnos. O sea, esta es una guerrilla virtual de poesía, ¿no? ujú, Solo nos ya, interesa la poesía, no nos importa nada más, ni nuestras posturas políticas, ni lo que hacemos con nuestras vidas, sino simplemente cómo la poesía nos puede reunir, ¿no? severo. Y estar en contacto. Entonces, si Sí, tienes un pues, contacto, que después nos pases tu correo electrónico, así sea, por si epa, alguien ve esto y dice, oiga, como el de Piedemonte, como yo quiero hablar con ese man porque me gustó y tal. de una, ¿no? Sí, con mi correo electrónico por Facebook. Mi Facebook es no humano. Yo creo que yo soy amigo de ustedes. Somos amigos. Eh, Entonces, no sé si sí, Dani o Vale tengan algo más que decir antes de cerrar. No, pues yo tengo que agradecerte, Juanda, por tu generosidad y por tu palabra. Y nada, pues encantado pues de pasar este ritual de fuego virtual. Y nada, muy encantado con tu poesía y con tu
percepción artística y nada. Fue una cálida medicina tu palabra, sí. No, parece que chimba. Un Gracias. No, abrazote. para mí es muy, o sea, muy feliz de, pues, de encontrármelos, pero a ti, Dani Granja, weón, sabes que somos hermanos, parce. Yo Y también quería agradecerte por tu palabra. Sí, qué pena que te interrumpí. Sí, pues quería agradecerte por este espacio y porque nos hayas compartido tus poemas y saber que podemos conseguir tu libro y también que sepas que este espacio está abierto. no, muchas gracias. Muy bonito, la verdad. Uy, me sentí muy bien. Gracias por ser así conmigo. Severo. No, qué chimba. Y hermano, estás invitado. Ya estamos pensando en hacer como un debate poético y hacer como que vengan diferentes posturas, ¿no? Y aquí con la experiencia que hemos tenido con las personas de México, es una poesía muy diferente a la que se está haciendo en Bogotá, en Colombia. Entonces, como lo que tuvimos con Lina, Gabriela también fue súper interesante, lo que hemos tenido con Jorge, con una, no sé cómo se diga, pues colombo-francesa, ella era de Pasto y francesa, entonces como unas combinaciones y hacer algo así, ¿no? Como la idea es que la bandera es la poesía y a partir de ahí todas las posturas son, ¿no? Severo. Son posibles. Entonces, pues nada, hermano, muchísimas gracias. Recuerden que lo pueden encontrar en Facebook como No Meno o sus libros en Bogotá si lo necesitan. Nos piden el favor y se los conseguimos. Síganos en Instagram, Only Poetry Fans, rayita abajo. Y en 8 días vamos a estar con Jessica Díaz, una poeta de Pasto, para que nos acompañen. Pues nada, mucha poesía siempre para todos. Muchas gracias.